Saludos de nuevo, vamos ahora al vídeo más visual de todos los del tema. Vamos a ver cómo esta nueva manera de pensar y sobre todo ese interés por el ser humano y por la recuperación de la antigüedad clásica se va a traducir en un nuevo tipo de arte, el arte renacentista, que combinará obras tanto de tema religioso como de otros como la mitología o temas cotidianos humanos más allá de la religión. Este arte lo vamos a dividir en dos grandes etapas, cada una de ellas en un siglo y con una ciudad que será el centro del estilo, aunque luego este arte se expanda por toda Europa. La primera de ellas es el Quattrocento, que situamos en el siglo XV y cuyo centro clave será Florencia, ciudad que, como nombrábamos anteriormente, tiene familias ricas de mercaderes muy poderosos que se convertirán en mecenas, esto es, patrocinadores que pagan a los artistas para que elaboren obras que les darán todavía más prestigio en la ciudad. La arquitectura buscará recuperar lo que fue la arquitectura griega, pura matemática, edificios simétricos y perfectos. Además, recuperarán los elementos arquitectónicos usados en esta época, arcos de medio punto, frontones, bóvedas de cañón, columnas, cúpulas, etc. Los principales arquitectos del Quattrocento serán Brunelleschi y Alberti. Son arquitectos, matemáticos, diseñadores. El artista ya no solamente va a ser artista, sino que también va a ser ingeniero. En la escultura, la clave es la representación del cuerpo humano, y al igual que las obras griegas, se buscaba proporción y belleza, por lo que son fundamentales los estudios de anatomía para conocer de primera mano el cuerpo humano, de ahí que luego se representaran a menudo desnudos. No se trata solamente de representar correctamente el cuerpo humano, sino también reflejar muy bien la personalidad o en algunos casos mostrar figuras idealizadas o heroicas, algo que se ve muy bien en los retratos ecuestres, es decir, a caballo. En este caso los grandes artistas serán Ghiberti y Donatello. La pintura es posiblemente el arte donde vamos a ver un mayor salto artístico porque ya no tenemos solamente pintura para decorar edificios o muebles, sino que la pintura se va a convertir en un arte más valorado por las posibilidades que ofrece para representar escenas reales, protagonizadas por el hombre. Por eso se buscan pinturas que ofrezcan sensación de profundidad y volumen, en general que den realismo. La perspectiva lineal busca eso, dar profundidad a la escena. Otra técnica muy empleada es el claroscuro, que consiste en alternar juegos de luces y sombras para dar sensación de volumen. Todo esto se junta para que la imagen no parezca plana. Los temas, como ya se ha señalado, pueden ser variados: religión, mitología, paisajes, y los grandes pintores protagonistas del Quattrocento serán Masaccio, Mantegna y Botticelli. Bien, vamos ahora a ver algunas imágenes de obras que debemos conocer y que son ejemplos fundamentales de estos autores. Comenzando por la arquitectura, para Brunelleschi remarcamos la cúpula de la Catedral de Florencia y la Iglesia del Santo Espíritu, también en Florencia. Fijaos especialmente en la cúpula, los arcos, las columnas, la decoración de los capiteles. Se ve muy bien en todo ello ese intento por recuperar la arquitectura griega. Alberti dominó muy eficazmente las proporciones, la geometría y la matemática, con obras que transmiten muy bien la estructura y el orden que quería para sus edificios, que si nos fijamos parecen casi cuadrados, y sus elementos estructurados de forma perfectamente simétrica y recuperando de nuevo esos elementos clásicos como arcos, columnas o frontones. Vamos a ver la escultura. En este caso vamos a ver tanto obras decorativas como ya estatuas independientes, es decir, la escultura, al igual que la pintura, ya no está sujeta a la arquitectura. Todas las artes, como todos los conocimientos en esta época, vemos que se van a desarrollar por sí mismas. Ghiberti es un ejemplo de cómo el humanismo no significa rechazo a la religión. Su decoración de las llamadas puertas del paraíso con historias bíblicas es un ejemplo de ello. En el caso de Donatello destacan su David, anterior al famoso David de Miguel Ángel, y su San Jorge, en ambos casos figuras, como vemos, muy realistas en el tratamiento del cuerpo humano, con un gran dominio de los gestos y las posturas. En la pintura, dos ejemplos clave de pintura religiosa son la Trinidad de Masaccio o el Cristo muerto de Mantegna. Fijaos especialmente en la primera, cómo se consigue esa profundidad. Parece que vemos más adelantadas a las figuras de las esquinas y a Dios y Jesucristo al fondo de ese arco. Botticelli es un ejemplo muy claro de cómo evoluciona la pintura con un nuevo estilo, la pintura al temple.
En este caso vemos temas mitológicos como el nacimiento de Venus o su particular representación metafórica de la primavera. El Cinquecento supone dar un paso más en las tres artes. Ahora el centro se va a mover a Roma, donde los papas, especialmente con la arquitectura, van a poner en marcha proyectos para recuperar la grandeza de la Roma imperial, la antigua Roma del Imperio Romano, para lo que especialmente los papas Nicolás V y Julio II traen a la ciudad a los mejores artistas del momento, destacando en arquitectura a Bramante, Miguel Ángel y Palladio. La escultura sigue la misma línea que en el caso anterior, pero con esculturas todavía más monumentales, realistas y que además tengan algo que ofrecer en toda su forma. No basta con verlas de frente, pueden admirarse desde muchos puntos de vista perfectamente trabajados. Y en esto, el gran artista de las posturas, la anatomía y el movimiento será Miguel Ángel. En pintura, será Leonardo da Vinci el que añada nuevas técnicas para conseguir el mismo objetivo que en el caso anterior, la profundidad en las imágenes. Para ello, ideó la perspectiva cromática. ¿Qué es esto? Utilizar los colores. Tonos cálidos como los amarillentos o anaranjados para dar sensación de cercanía y los más oscuros o azulados para transmitir lejanía. Otra gran y muy importante aportación fue el esfumato, que consiste en hacer contornos o bordes difuminados. ¿Esto qué es? Poco claros o poco precisos, para aumentar esa apariencia de profundidad. Otros pintores clave del Cinquecento fueron Miguel Ángel, que como vemos fue el artista clave del Renacimiento al trabajar todas las artes, Rafael o Tiziano. Veamos algunas obras. No hay gran diferencia entre la arquitectura de Quattrocento y Cinquecento. Destacamos de Bramante el templo de San Pietro in Montorio y de Miguel Ángel la famosa Basílica de San Pedro del Vaticano. En escultura vamos a ver obras maestras de Miguel Ángel como la Piedad, en la que destacamos su forma triangular, o el realismo con el que caen los ropajes y por supuesto en los rostros. Su grandioso David, que esculpió a partir de un gran bloque y que podemos visitar en Florencia. Una estatua colosal que deja claro su dominio de la anatomía humana y formas de transmitir esa sensación de movimiento utilizando prácticamente todo el cuerpo si nos fijamos en los detalles de las formas. O el Moisés, obra que realizó como parte de un conjunto mucho más amplio, la monumental tumba del Papa Julio II, para el que trabajó en más de una ocasión. Vamos ahora con la pintura, donde el gran artista es Da Vinci, como vemos en su Gioconda, también conocida como la Mona Lisa, o la Santa Cena. Fijaos esos bordes de los personajes poco claros, los claroscuros, la forma en la que agrupa a los personajes, la luz del fondo, todo juega con el volumen, el espacio y la luz. Miguel Ángel, una vez más, demuestra un gran dominio de la anatomía y la personalidad de los personajes. Especialmente destacan sus pinturas en las bóvedas, es decir, en el tejado, de la famosa Capilla Sixtina, en el Vaticano, con la creación de Adán y el juicio final, principio y fin, en un mosaico de personajes en el proceso de salvación o condena, en una escena muy desgarradora que incluso llegó a censurarse en la época. En el caso de Rafael, combinó tanto escenas religiosas sencillas como su Virgen del Jilguero, como referencias a otros temas. Por ejemplo, su famosa obra La Escuela de Atenas pretende ser un homenaje a la filosofía, una de las grandes ramas de pensamiento del humanismo. Tiziano fue un gran dominador de las técnicas de claroscuro que hemos visto en Da Vinci y se convirtió en uno de los pintores favoritos de los Austrias, familia real que gobernó en España durante mucho tiempo, como veremos en el siguiente tema. Un ejemplo muy famoso es su representación de Carlos V a caballo antes de la batalla de Mühlberg, un ejemplo de cómo los artistas utilizan la pintura para contar diversas historias. Con esto cerramos este vídeo que espero que haya servido para interesarnos un poco por el mundo del arte y conocer posiblemente uno de los periodos artísticos más famosos de la historia donde se juntan conocimiento, ciencia e imaginación para traernos a algunos de los artistas más ingeniosos y variados de la historia de la humanidad. Nos queda un último vídeo, vamos a por él y mucho ánimo.